Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 32. Ulcaplasta. Tras sentarse frente a su ordenador y regresar a su oficina, Bruce buscó rápidamente información sobre SCP-4255. El archivo que recibió era tan interesante como sorprendente. Pensar que, durante todo este tiempo, Papá Noel había sido real. Y además, un viajero del tiempo. Increíble. Asombroso. Incluso mientras leía, no podía creer lo que estaba leyendo. Sabía que si no fuera porque ya había trabajado con cosas imposibles y las había visto, no lo creería. Recordando su propia infancia, no lograba recordar cuándo había dejado de creer en Papá Noel. Al menos, había sido muy pronto. Con su mente brillante, enseguida se dio cuenta de que Papá Noel no era más que una mentira. Sin embargo, allí estaba él leyendo que su descubrimiento de la verdad no había sido más que el descubrimiento de la verdad que la Fundación quería que encontrara. Bruce se consideraba un hombre inteligente, por eso le costaba creer algo así. Es increíble pensar que la Fundación lograra que todos creyeran una mentira semejante. Lo único que le pasaba por la cabeza era miedo, mentirle al mundo y salirse con la suya. De repente, empezó a comprender a toda esa gente loca que creía en teorías conspirativas. Al fin y al cabo, tenía pruebas de que organizaciones poderosas estaban engañando a todo el mundo. Pensar que solo formando parte de la Fundación se puede saber esto, murmuró Bruce para sí mismo mientras hojeaba las entrevistas con el Santa Claus viajero del tiempo. Bruce, como tantos otros antes que él, cayó rápidamente en la madriguera del conejo que era la base de datos SCP. Iba de un archivo a otro y maldecía cada vez que veía algo censurado, lo cual ocurría casi siempre debido a su todavía bajo nivel de autorización de seguridad. Cuanto más leía, más ganas tenía de empezar a trabajar en algunos de ellos, de ponerse a prueba contra sus misterios. Sin embargo, antes de poder hacer eso, primero tenía que lidiar con Hulk. Después de todo, mientras existiera el peligro de que se transformara en un monstruo de furia y destrucción incontrolables, no se le permitiría acercarse a ningún objeto SCP peligroso ni a ninguno importante. Naturalmente, también eran con quienes más deseaba trabajar. Todo esto significaba que pronto tendría que comenzar a investigar su propia situación. Así que, al haber terminado con SCP-1555, no tenía una buena excusa para seguir demorando las cosas. La primera prueba que le tocó realizar fue transformarse en Hulk y recopilar datos de esa experiencia. Normalmente, siempre hacía todo lo posible por evitar ponerse verde. No debería preocuparme tanto. Todos están acostumbrados a trabajar con ese tipo de cosas. Aunque vean ese lado mío, nada debería cambiar, ¿verdad? Y... muy bien, Bruce, todo está listo para tu experimento, anunció con tono tranquilizador el Dr. Oliver Bell, un colega que rápidamente se había convertido en uno de los amigos de confianza de Bruce dentro del centro. Sin embargo, Bruce no pudo igualar la serenidad de su amigo mientras miraba con aprensión el abismo que se extendía ante él. Tengo mis reservas, Oliver. ¿Y si decide permanecer oculto hoy? La voz de Bruce delataba su inquietud. La perspectiva de lanzarse a lo desconocido le revolvía el estómago. El intento del Dr. Bell de hacer reír se tradujo en una risita. Si te caes y sigues siendo solo Bruce, sin poder invocar al otro tipo, tendremos que recurrir al plan B. Unas cuantas balas podrían servir como motivación, tal vez, bromeó, dando a entender que un empujón un tanto brusco podría ser necesario. Bruce solo podía esperar que el humor de Oliver no ocultara algo de verdad. La broma no alivió la ansiedad de Bruce. Oliver, ahora no es el momento, suplicó, con la gravedad de la situación abrumando. La sonrisa de Oliver, siempre enigmática, se dibujaba en sus labios. Una mirada que Bruce encontraba a la vez entrañable y exasperante, sobre todo en momentos de tensión. Bueno, ya es hora de que el otro caballero haga su aparición, ¿no crees? Comentó Oliver, mientras el brillo travieso en sus ojos se transformaba en una expresión más comprensiva. Asegúrense de estar ya en el foso cuando decida aparecer.
No querríamos tener que explicarle al director ninguna, reforma estructural, añadió Oliver, con la misma sonrisa enigmática dibujada en su rostro. Entendido. Solo, asegúrate de que todo esté listo por tu parte antes de irte, respondió Bruce, mientras su mirada volvía a posarse en el imponente foso, tratando de calmar sus nervios. Una vez que Oliver hubo terminado sus preparativos y salió de la cámara, la pesada puerta de acero se cerró con un golpe sordo y resonante, dejando a Bruce solo con el eco silencioso de los latidos de su propio corazón. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Aquí vamos, susurró para sí mismo, con una mezcla de resignación y determinación en la voz. Tras una última mirada a la seguridad de la habitación, Bruce cerró los ojos y se entregó al salto, abrazando la incertidumbre de la transformación mientras se precipitaba a las profundidades. Hulk aplasta. Boom. Hulk está enfadado. Crash. Hulk odia a Ross. Boom. Odio a Banner. Crash. La voz de Hulk se escuchó en la sala de observación, mientras que una transmisión de vídeo en directo permitió a los investigadores de la fundación observar cómo el ahora transformado Dr. Banner destrozaba las distracciones colocadas dentro de la celda de contención. Creo que debemos reforzar aún más la celda antes de la próxima prueba. También debemos añadir más amortiguadores, dijo un investigador. En efecto, es mucho más fuerte de lo que hubiera imaginado al conocerlo, dijo el Dr. Berry mientras observaba la muestra de poder y furia dentro de la celda. Se intercambiaron asentimientos y palabras en toda la sala mientras Hulk continuaba su alboroto, y ellos se aseguraban de registrar todos los datos y vigilar de cerca la situación para saber con antelación si había alguna señal de que el objeto escapara de su contención. Dentro de la celda, Hulk gritaba y destrozaba todo. El suelo ya estaba cubierto de grietas, y las paredes pronto corrieron la misma suerte. Por toda la sala destacaban figuras de madera en 2D de tanques y del General Ross. Réplicas gigantes de helicópteros colgaban del techo. Incluso había figuras de Banner repartidas por el lugar. Todas ellas encontraron un rápido final a manos de Hulk. Tras destrozar todo a su alrededor durante los siguientes 21 minutos y 17 segundos, Hulk se calmó un poco. En ese momento, la única zona que no había sufrido grandes daños por su furia era una repleta no solo de comida, sino también de una figura de Betty Ross de tamaño natural, a la que ni siquiera Hulk había atacado. Cuando la furia y la destrucción llegaron a su fin, Hulk se quedó un rato deambulando, parecía confundido ya que no había mucho peligro a su alrededor. Nadie gritaba. Hulk parecía casi aburrido. Se acercó a la comida, que incluía docenas de pizzas enormes y cubos gigantes de pollo frito, además de una pequeña montaña de caramelos. Hulk la miró con recelo, la olfateó antes de sentarse y empezó a comer. Ensució su traje especialmente confeccionado en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez no deberíamos usar ropa blanca en el futuro. Las manchas serán más difíciles de quitar que en una prenda oscura. Uno de los investigadores que veía el programa comentó, provocando una ronda de aprobación. Continuaron observando cómo Hulk devoraba toda la comida, los bocadillos y las bebidas preparadas antes de aburrirse y quedarse dormido. En ese momento, vieron cómo el gigante verde se encogía hasta convertirse en los pequeños científicos que todos conocían. Bueno, saquemos a Banner de ahí, reparemos la celda y preparémosla para el próximo experimento, dijo el Dr. Berry mientras llamaban a la gente para que lo hiciera. Al fin y al cabo, no había escaleras ni ningún otro medio para salir del pozo, así que sin ayuda, no podría escapar. Bienvenido de nuevo, Dr. Banner. Déjeme decirle que es usted mucho mejor compañía que Hulk, saludó Bruce con una mezcla de alivio y diversión mientras recuperaba lentamente la consciencia. Estas palabras, que resonaban entre el caos posterior, le recordaban crudamente la dualidad de su existencia. Al incorporarse, Bruce abrió los ojos de par en par al ver los extensos destrozos que cubrían la habitación. En medio de los escombros, la visión de Betty, ilesa ahí presente, le brindó un consuelo en medio del caos. ¿Intentó escapar?, preguntó Bruce, con la voz teñida de preocupación mientras contemplaba los restos a su alrededor, temiendo lo peor. Para nada, Bruce. Reaccionó tal como esperábamos, le aseguró el Dr. Bell, bajando por el ascensor provisional con una calma que contrastaba con la escena de destrucción. ¿En serio? Seré honesto. Habría esperado menos daño si ese hubiera sido el caso, confesó Bruce, tratando de conciliar el comportamiento predecible de Hulk con el inesperado nivel de destrucción. Bueno, Bruce, ¿qué puedo decir? Parece más fuerte de lo esperado.
Probablemente tendremos que reforzar todo una vez que salgamos de aquí. Pero al menos esta vez no intentó escapar, lo cual es una buena noticia. Después de todo, eso significa que tenemos alguna forma de contenerlo, explicó el Dr. Bell, optimista al encontrar un lado positivo en la fuerza sobrehumana de Hulk y su capacidad para controlarla. Supongo que eso tranquilizará a la alta dirección, que no tendrán que temer que me convierta en un peligro, reflexionó Bruce, meditando sobre las implicaciones de sus hallazgos en la percepción que la Fundación tenía de él. Bruce, no te pongas así. La dirección cree que puede ser un gran activo para la Fundación. Siéntete orgulloso de ello. No muchos objetos SCP gozan del mismo nivel de libertad que tú, intentó tranquilizar Bell, haciendo hincapié en la posición única de Bruce dentro de la Fundación. Sin embargo, Bruce permaneció absorto en sus pensamientos, atrapado en la complejidad de su situación. No sé qué pensar. Normalmente, transformarse es algo terrible. Pero aquí, parece que todos lo tratan como si no fuera nada, reflexionó Bruce, lidiando con la aceptación pragmática de la Fundación de su transformación como una mera eventualidad en lugar de una tragedia. Bueno, Bruce, vamos a sacarte de aquí. Tenemos que hacerte un tratamiento completo, y probablemente necesites cambiarte de ropa y tal vez incluso darte una ducha, sugirió el Dr. Bell, señalando la ropa andrajosa de Bruce, un testimonio tangible del surgimiento de Hulk. En ese momento, Bruce bajó la mirada hacia su propia ropa, dándose cuenta de la magnitud de las manchas en su atuendo, antes blanco. ¿Qué ha pasado?, exclamó, momentáneamente abrumado por la evidencia física de la presencia de Hulk. Lo de Hulk pasó, amigo, respondió el Dr. Bell, resumiendo la complejidad de la situación de Bruce con una afirmación sencilla pero profunda. Bruce dejó escapar un suspiro de resignación, reconociendo la mezcla de emociones que lo atormentaban. A pesar de las inquietantes consecuencias del surgimiento de Hulk, no podía negar la curiosidad científica que sentía por los resultados del experimento. La perspectiva de analizar los datos le ofrecía un pequeño consuelo en medio del caos. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de evaluaciones e investigaciones, cada prueba diseñada para desentrañar los efectos inmediatos de su transformación en su fisiología. La promesa de una ducha larga y relajante se vislumbraba como un respiro muy necesario tras la dureza del día. Limpio y algo renovado, Bruce centró entonces su atención en la tarea de analizar los datos recopilados durante el experimento, un proceso que a la vez temía y anticipaba con ilusión. Mientras el Dr. Bell se disponía a marcharse, sus palabras reflejaban una mezcla de preocupación y consejos prácticos. Muy bien, Bruce. Doy por terminada la jornada. Cranford llegará en un rato y se unirá a ti para revisar los vídeos y demás. Y Bruce, intenta dormir un poco, ¿de acuerdo? Puede que no estés cansado, pero ha sido un día largo. La reacción inmediata de Bruce fue descartar la necesidad de compañía. No necesito a Cranford ni a nadie más para que me ayude esta noche. Solo voy a ver las imágenes y tomar algunas notas, eso es todo. Sin embargo, el Dr. Bell insistió, haciendo hincapié en la importancia de no afrontar las consecuencias en soledad. Bruce, por favor, no empieces ahora. Es la primera vez que presencias algo así. Hablar con alguien más podría serte útil. Y era Cranford o alguien del Departamento de Salud Mental. La frustración de Bruce era palpable. Le irritaba la idea de ser percibido como un paciente que requería vigilancia, en lugar de un científico dedicado a su propia investigación. Si bien en general encontraba apoyo en el personal, era evidente que los protocolos relacionados con su condición particular eran innegociables, lo que lo obligaba a lidiar con el delicado equilibrio entre sus dos identidades bajo la atenta mirada de la Fundación. Resignado a la situación, Bruce accedió en silencio a la insistencia del Dr. Bell, ofreciendo un simple asentimiento y un gesto de despedida mientras se disponía a analizar las imágenes, un momento que había estado anticipando con una mezcla de temor y entusiasmo. Las primeras escenas de la grabación generaron una sensación de anticipación surrealista mientras Bruce se veía a sí mismo al borde del abismo, y el rápido cierre de la tapa marcaba el comienzo de una transformación crucial. Mientras revisaba las imágenes, buscando los ángulos que capturaran la metamorfosis subsiguiente, se preparó para el enfrentamiento con el registro visual de su alter ego. La transformación, captada por la cámara, ofreció una visión cruda y sin filtros de la dualidad de su existencia. Fue un cambio controlado, una decisión que él mismo había tomado, marcando un distanciamiento de los cambios involuntarios del pasado.
Esta comprensión le brindó un atisbo de consuelo en medio de la incomodidad de presenciar su propia transformación. Absorto en el análisis, Bruce no se percató de la llegada del Dr. Cranford, concentrado por completo en el comportamiento documentado de Hulk. La agresividad predecible hacia las representaciones de adversarios militares reflejaba las respuestas esperadas. Sin embargo, el antagonismo de Hulk hacia la imagen del propio Bruce Banner fue una revelación, sugiriendo un complejo panorama psicológico dentro de Hulk, distinto de la conciencia de Bruce. Esta comprensión de la posible autoconciencia de Hulk y la sutil animosidad hacia Bruce desató una oleada de especulaciones y teorías. La evidencia de la consciencia independiente de Hulk, sus emociones y reacciones discernibles llevó a Bruce a considerar las implicaciones de este nuevo conocimiento. La idea de que Hulk pudiera resistirse activamente a los esfuerzos por encontrar una cura fue una revelación significativa, que exigía un enfoque estratégico para cualquier investigación futura destinada a conciliar su coexistencia o buscar una solución. Absorto en estas revelaciones, Bruce comenzó a anotar con fervor observaciones e hipótesis, impulsado por una incansable sed de comprensión. El conflicto interno entre su desdén por Hulk y su curiosidad científica alimentaba un intenso deseo de desentrañar los misterios de su existencia compartida. La posibilidad de que Hulk fuera consciente abrió un sinfín de vías de investigación, cada una de las cuales prometía aportar información valiosa sobre la naturaleza de la identidad, la consciencia y el potencial latente en su singular condición. Capítulo 33. Darkhold y Los Ángeles. Esa noche, Bruce no pudo conciliar el sueño, atrapado en un bucle interminable de análisis, reproduciendo las imágenes una y otra vez para captar cada matiz, cada detalle que antes pudiera haber pasado desapercibido. Prestó especial atención a los ojos de Hulk, pues creía que las ventanas del alma también podían ser el espejo de la mente. Este método, aunque teórico en esta etapa, le sirvió como enfoque preliminar para evaluar las capacidades cognitivas de Hulk ante la ausencia de pruebas más concluyentes. La búsqueda de comprensión de Bruce iba más allá del mero intelecto. Buscaba desentrañar las complejidades emocionales que albergaba Hulk. Las imágenes ofrecieron breves atisbos de este mundo interior, especialmente a través de las interacciones de Hulk con la efigie de Betty Ross. La ternura que mostraba, un marcado contraste con su ferocidad habitual, dejaba entrever una profundidad de sentimientos y una sensibilidad que desmentían su monstruosa apariencia. Igualmente reveladora fue la cautelosa reacción de Hulk ante la comida. Su vacilación desveló un cierto grado de sospecha y pensamiento crítico, al reconocer el potencial de engaño en lo que aparentemente era una ofrenda inofensiva. Sin embargo, el hecho de que finalmente sucumbiera al hambre ilustró una lucha por controlar sus impulsos, una característica común en la etapa de desarrollo de un niño pequeño. Estas observaciones llevaron a Bruce a especular sobre la madurez emocional y la capacidad intelectual de Hulk. Podría ser que ciertas facetas del intelecto de Bruce se manifestaran en Hulk, aunque filtradas a través del prisma de la emoción pura y el instinto primario. Las imágenes no proporcionaron respuestas definitivas, sino que ofrecieron una base sobre la cual Bruce pudo construir sus hipótesis. Esta intrincada danza entre la fuerza bruta de Hulk y los signos emergentes de una conciencia más discernible alimentó la determinación de Bruce de profundizar en la psique de su otro yo, buscando los hilos que los conectaban a ambos de maneras más profundas que la mera transformación física. A medida que le llegaba la inspiración, Bruce documentaba meticulosamente cada idea que surgía, previendo los debates exhaustivos y las sesiones de planificación estratégica que estaban por venir. En las semanas siguientes, estas observaciones preliminares servirían de base para diseñar un enfoque más matizado para poner a prueba las capacidades cognitivas y emocionales de Hulk. La idea de enriquecer el entorno de Hulk con juegos le pareció a Bruce una vía prometedora para explorar. Aumentar la complejidad de las actividades en su contención podría servir como puerta de entrada para evaluar sus funciones cognitivas, reflexionó, reconociendo el potencial del juego como herramienta de evaluación mental. Al reflexionar sobre la introducción de rompecabezas y juegos más complejos, Bruce reconoció los riesgos inherentes de provocar frustración o agresividad en Hulk. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la convicción de que tales desafíos podrían ofrecer información invaluable sobre las habilidades de Hulk para resolver problemas y regular sus emociones. En sus notas, Bruce recalcó la necesidad de un aumento gradual de la complejidad, comenzando con tareas que implicaran una mayor interacción física.
Este enfoque por fases no solo facilitaría una comprensión más profunda de los límites intelectuales de Hulk, sino que también proporcionaría datos cruciales para reforzar su contención. Las preguntas que atormentaban la mente de Bruce eran fundamentales pero profundas. ¿Es posible enseñarle a Hulk? ¿Puede aprender? Y, lo que es más importante, ¿puede entablar un diálogo razonado con él? Estas reflexiones fueron cruciales, ya que concibieron a Hulk no solo como un sujeto de contención, sino como una entidad potencial capaz de crecer y comprender. Bruce lidiaba con su ambivalencia hacia Hulk. Por ahora, la entidad representaba una amenaza latente ante la ausencia de una cura, pero la posibilidad de aprovechar la inmensa fuerza de Hulk para protegerse e intervenir en el manejo de otros objetos SCP resultaba tentadora. Los innumerables peligros catalogados en los archivos de la Fundación lo alarmaban y fascinaban a la vez, despertando en él una mezcla de miedo y curiosidad. Sin embargo, consciente de la necesidad de centrarse en un solo objetivo, Bruce dejó momentáneamente de lado su curiosidad por otras entidades SCP. La prioridad inmediata era desentrañar las complejidades de su existencia compartida con Hulk. Sin embargo, la intriga que rodeaba a SCP-4255 permanecía latente en su mente, un recordatorio de la estación del año y de los misterios que aún quedaban por explorar. Con un renovado sentido de propósito, Bruce volvió a sus notas. El peso de su doble identidad lo oprimía, pero también le ofrecía un punto de vista único desde el cual interactuar con las anomalías del mundo. El camino que tenían por delante estaba plagado de desafíos, pero estaba impulsado por una búsqueda inquebrantable de comprensión y, tal vez, de una apariencia de armonía entre Bruce Banner y Hulk. Sitio, 001 con Alex. Mientras Bruce se transformaba en Hulk durante el período previo a la Navidad, Alex seguía de cerca el caso de SCP-204 y, además, revisaba diariamente la herramienta de localización para ver si habían aparecido más o si solo había aparecido uno. Hasta el momento, había tenido suerte y no había aparecido ningún otro, pero con cada día que pasaba sin atrapar al chico John, que había tenido la mala suerte de convertirse en SCP-204-2, aumentaba la probabilidad de que apareciera una nueva instancia antes de poder contener a la actual. La recompensa estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Sería la manera perfecta de celebrar las fiestas. Pero conseguirlo antes sería aún mejor. Solo quedan 2 días, pensó mientras recorría los pasillos de su mansión. Acababa de relajarse junto a la piscina, como hacía casi a diario, al menos cuando estaba en casa. Sin embargo, en la víspera del 23 de diciembre, mientras Alex albergaba la esperanza de un milagro navideño anticipado en forma de la captura de SCP-204, el destino tenía otros planes. El final del día trajo consigo noticias que se desviaron de sus expectativas. Una victoria diferente, una recompensa que no tenía la forma que había anticipado, pero que no por ello dejaba de ser significativa. Mientras él se había dedicado al papeleo y la administración, su equipo había estado involucrado en actividades mucho más dinámicas y cruciales. Una unidad en particular acababa de participar en una misión. Esa unidad es la Fuerza Operativa Móvil Tau-5, también conocida como Samsara. Había pasado algún tiempo desde que Alex fue informado de que la Fundación había localizado con éxito el Darkhold. Aún no se encontraba debidamente contenido en la Fundación debido a los peligros potenciales del objeto. Al fin y al cabo, el objeto quería ser utilizado y sin duda se resistiría a caer en manos de la Fundación, un grupo que impediría a toda costa que se utilizara y provocara el caos y la destrucción que buscaba. Los hombres y mujeres de la Fundación se mantenían firmes en sus convicciones y en su compromiso con la labor que realizaba la Fundación. Sin embargo, la capacidad anómala del Darkhold para manipular las mentes de quienes lo poseían seguía representando un riesgo considerable. Después de todo, el objeto intentaría manipular a los agentes que lo poseyeran para usarlo, tal vez para impresionarlo o para encontrar más objetos SCP. Esto fue algo que se discutió ampliamente en la alta dirección, justo por debajo del Consejo O5. Precisamente por este motivo no se había tomado ninguna medida hasta el momento, ya que la dirección había imaginado innumerables escenarios horribles. El temor a que los agentes se descontrolaran y liberaran ciertos objetos SCP de su contención, o que potencialmente destruyeran la ilusión de normalidad que la Fundación mantenía con tanto cuidado, no se tomaba a la ligera. El grupo operativo móvil Tau-5 representaba la mejor opción, ya que sus cyborgs semi-inmortales estaban excepcionalmente equipados para afrontar situaciones como esta.
Al menos, tan excepcionalmente equipados como cualquier unidad de la Fundación actual. Aún así, pasó un tiempo antes de que se llegara a un consenso sobre cómo proceder con esta operación. Después de todo, el objeto todavía conllevaba numerosos peligros y riesgos. En particular, si los propios Tau 5 se vieran comprometidos, ya que sin duda eran uno de los grupos más poderosos y una fuerza de élite de toda la Fundación. Por lo tanto, fue necesario organizar con antelación un complejo sistema de traspasos y transporte para impedir que cualquier miembro de la Fundación pudiera acceder a The Darkhold. Las cerraduras y cajas fuertes de las bóvedas se han diseñado y perfeccionado hasta tal punto que, una vez que los miembros de Tau 5 aseguran y guardan el objeto, lo transfieren a un nuevo equipo encargado de su posterior transporte. Para mitigar el riesgo de que algún individuo dentro de la Fundación se familiarizara demasiado con el Darkhold o tuviera acceso completo a sus mecanismos de contención, se estableció un protocolo riguroso. Esto implicaba una repetición cíclica de medidas de seguridad diseñadas para evitar que una sola persona tuviera el conocimiento o la autorización para eludir todas las numerosas medidas de protección que envolvían el artefacto. En última instancia, el Darkhold quedaría encerrado en una formidable estructura compuesta por 111 cajas fuertes y compartimentos contiguos, cada uno progresivamente más grande para albergar al anterior. Este intrincado entramado culminaría en una bóveda del tamaño de una habitación, ubicada de forma segura dentro de la celda de contención del sitio 19. A pesar de la reputación del sitio 19 como uno de los lugares más fortificados de la Fundación, persistía la posibilidad de que no sirviera como depósito perpetuo del Darkhold. La amenaza latente de que el Darkhold ejerciera su influencia sobre otras entidades SCP exigía cautela, lo que hacía que su permanencia en el sitio 19 fuera provisional, especialmente considerando la limitada cantidad de objetos SCP que actualmente alberga. El plan para el futuro del Darkhold contemplaba su reubicación en un sitio especializado en la contención de SCP inanimados, priorizando aquellos clasificados como seguros o, como máximo, Euclid. Esta consideración estratégica buscaba minimizar el riesgo de contaminación cruzada o que el alcance manipulativo del artefacto se extendiera a otras anomalías. Inspirado por el espíritu navideño, Alex decidió celebrar la ocasión de una manera acorde a sus circunstancias particulares. Sistema, por favor, invoca un SCP al azar, ordenó. Su decisión se basaba en una curiosidad más profunda que la mera alegría navideña. Era una medida de investigación para sondear la capacidad del sistema para la aleatoriedad. Tenía dudas sobre si las selecciones del sistema eran realmente arbitrarias. La Navidad resultó ser una buena oportunidad para seguir probando esto. El plan era invocar a un SCP y luego ver si seguiría la tendencia de tener temática navideña, como había ocurrido con los 3 primeros este mes. Para evaluar rigurosamente este fenómeno, planeó una nueva convocatoria para mañana, día 25. Este enfoque metodológico tenía como objetivo esclarecer la verdadera aleatoriedad de su sistema. Era consciente de los riesgos inherentes a la invocación de múltiples SCP en rápida sucesión. El potencial de consecuencias imprevistas era significativo, pero la perspectiva de comprender mejor los matices operativos del sistema justificaba el esfuerzo. Din. Entendido, anfitrión, espere un momento mientras se invoca al SCP aleatorio. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Advertencia. SCP-469 ha aparecido. Bueno, sin duda podría haber sido mucho mejor, reflexionó Alex con un toque de ironía mientras se acurrucaba en su búnker, analizando detenidamente los detalles de la entidad SCP que acababa de ser introducida en el universo Marvel. La entidad, descrita como un ángel de muchas alas, guardaba una curiosa relación con la temática navideña, lo que reforzaba las sospechas de Alex. Sin embargo, esta afinidad festiva quedaba eclipsada por su clasificación como anomalía de clase Keter, lo que implicaba un peligro considerable. A diferencia de SCP-169, cuya contención era fundamentalmente inalcanzable, el desafío de este ángel radicaba en su crecimiento implacable, algo que ni siquiera la Fundación original había podido detener. Esta revelación planteó la alarmante posibilidad de un apocalipsis inminente, desencadenado por la expansión descontrolada de una criatura aparentemente divina. En un intento por evitar este desenlace catastrófico, Alex consideró el uso de vibranio.
Conocido por sus propiedades de absorción de vibraciones, el vibranio surgió como una posible solución para mitigar o incluso detener el crecimiento del ángel. La construcción de una cámara anecoica reforzada con vibranio fue una idea innovadora que podría reducir significativamente la tasa de crecimiento de la anomalía. Sin embargo, la escasez de vibranio representó un obstáculo importante, ya que las reservas de Alex, de 1/4 de tonelada, no alcanzaban la cantidad necesaria para una estrategia de contención tan ambiciosa. Alex era plenamente consciente del valor estratégico del vibranio, cuya utilidad se extendía más allá del confinamiento de una sola entidad, abarcando una miríada de otros SCP desafiantes. El potencial del metal para contener de forma segura a seres tan notorios como el tipo tímido, el anciano e incluso el reptil difícil de destruir ponía de manifiesto su valor sin parangón. Esta constatación puso a Wakanda en el punto de mira como un aliado o adversario crucial, dependiendo del resultado de las negociaciones para acceder a más vibranio, especialmente a la luz de una amenaza tan grave como el ángel de muchas alas. Ante la incertidumbre sobre el lugar de aparición del ángel, Alex esperaba un escenario similar a su aparición original en una cueva remota, lejos de la cacofonía de centros urbanos como Times Square. Dicho aislamiento limitaría naturalmente la exposición de la anomalía al sonido, ralentizando así su crecimiento. Mientras Alex volvía a centrar su atención en la interfaz del sistema, contemplando las recompensas previas a la captura que suelen asociarse a las entidades de clase Keter, reconoció el lado positivo de la ardua tarea que tenía por delante. La generosidad del sistema al recompensar la contención de anomalías de alto riesgo le ofreció una especie de consuelo, incluso mientras se preparaba para los complejos desafíos de gestionar la última incorporación a su extraordinaria colección. Capítulo 34. Dominio de la logística. DIN. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 112, una instalación de la Fundación de clase 3 en España. 500 efectivos de combate de clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. DIN. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 311, una instalación de la Fundación de clase 5 en Texas, E.U. 200 efectivos de combate de clase B, 500 efectivos de combate de clase C, 5000 efectivos de investigación, 800 efectivos administrativos, 2000 efectivos de ingeniería y 3000 efectivos de mantenimiento. DIN. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 462, una instalación de la Fundación de clase 4 en Turquía. 50 efectivos de combate de clase B, 5000 efectivos de combate de clase C, 250 investigadores, 1000 empleados administrativos y 150 de mantenimiento. El descubrimiento de una instalación de clase 5, poco común entre los sites recién adquiridos, dejó a Alex atónito y eufórico. Dichas instalaciones eran las joyas de la corona de la Fundación, supervisadas directamente por el enigmático Consejo 5 o sus representantes designados. Estos sitios no eran meros centros operativos, sino activos estratégicos, y cada sitio de clase 5 desempeñaba un papel fundamental en las operaciones globales de la Fundación. La revelación de que uno de estos sitios de élite estaba ahora bajo su control significó un cambio trascendental en sus capacidades dentro del marco de la Fundación. La inclusión de este sitio de clase 5, junto con el distinguido sitio de París y el venerable sitio 19, puso de manifiesto la importancia de su creciente dominio. Ansioso por descubrir los detalles de esta última adquisición, Alex se adentró en la información, y su expectación crecía con cada clic y desplazamiento. Decir que estaba sorprendido y feliz sería quedarse corto, pues Alex comprendió a la perfección de qué se trataba este sitio. Acababa de hacerse con el centro principal de producción y logística de toda la Fundación. Uno de sus pilares fundamentales, algo que le había faltado durante mucho tiempo, por fin había sido adquirido. La adquisición del valioso activo que era el sitio 311 tuvo un alto costo. Un peligroso SCP de clase Keter. Sin embargo, estaba dispuesto a pagar ese precio dada la importancia crucial de este sitio para sus operaciones. Con este sitio web de nuevo en línea, se ahorraría el gasto adicional de comprar todo a proveedores externos. Esto no solo reduciría considerablemente los costos, sino que también le permitiría adelantar algunos proyectos. Si bien aún necesitaba centros de producción y logística más pequeños en todo el mundo, contar con este significaba que podía producir el elemento más importante de todo el arsenal de la Fundación. Bombas nucleares.
Alex no pudo evitar pronunciar esas palabras en voz alta. Las armas nucleares eran una parte tan integral de la fundación que incluso un posible escenario de clase XK podría considerarse un precio justo a pagar por la capacidad de producir las suyas propias. A pesar de las dificultades logísticas para obtener uranio y plutonio, las reservas existentes de materiales y bombas terminadas de la instalación suponían una clara mejora en sus capacidades nucleares. En resumen, Alex quedó encantado y satisfecho solo con este sitio web. Y por si fuera poco, también adquirió otros 2. Tras comprobar rápidamente si los demás sitios tenían algo especial, se dio cuenta enseguida de que el sitio de clase 3, el 112, también era un sitio de producción. Este no era de producción general, sino que estaba especializado en algo muy importante, algo que le faltaba desesperadamente, al igual que las bombas nucleares. Amnésicos. La fundación no sería la fundación sin la capacidad de administrar amnésicos a personas que hubieran visto algo anómalo. Claro, todavía tenían de sobra, pero también lo estaban consumiendo a un ritmo increíble en este momento, particularmente porque tenían que usarlo para miles de millones de personas debido a SCP-4255. Por lo tanto, Alex acogió con agrado la posibilidad de producirlo. El último sitio no tenía nada de especial. Simplemente era un sitio de contención con sus fuerzas armadas y capacidad para operar en la zona. Estaba ubicado en Turquía, un lugar al que no había tenido mucha influencia hasta entonces, y siempre era positivo contar con un nuevo sitio en un país que no lo hubiera tenido antes. Ahora solo necesito encontrar al ángel de muchas alas y encerrarlo antes de que alguien active inadvertidamente su crecimiento, murmuró Alex, agudizando su concentración mientras intentaba aprovechar las capacidades de la herramienta de localización que le habían proporcionado. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados, ya que la herramienta no cumplió con su cometido y no ofreció ninguna pista sobre el paradero del ángel. En lugar de proporcionar una ubicación o incluso un vistazo a su entorno actual, la herramienta solo ofrecía datos en tiempo real sobre su crecimiento, un detalle que, si bien era interesante, no ayudaba mucho a su captura. La falta de información útil era un obstáculo evidente. Alex pensó que si la herramienta pudiera transmitir los sonidos que rodeaban al SCP, su intensidad o su naturaleza, tal vez habría sido posible triangular su posición mediante algún tipo de análisis acústico. Lamentablemente, con los datos disponibles, tales estrategias estaban fuera de su alcance, lo que le obligó a depender del azar y de una intensa labor de exploración. La constatación de que la suerte desempeñaría un papel crucial en la localización del ángel fue desalentadora. A pesar de ello, Alex sabía que debía movilizar a sus equipos para rastrear posibles escondites, especialmente cuevas que pudieran recordar el lugar donde el ángel fue encontrado por primera vez, si es que tal lugar existía en este universo. La incertidumbre era palpable, pero la urgencia de contenerlo lo impulsaba a seguir adelante. Sistema, siempre eliges los momentos más inoportunos para no ser de ayuda, se lamentaba Alex para sí mismo, lidiando con las limitaciones de sus recursos. Aún así, se aferraba a la esperanza de que el ángel pudiera ser encontrado y rescatado sin incidentes. La posibilidad de recibir una condecoración de clase Keter tras lograr la contención con éxito constituyó un gran incentivo. Mientras Alex reflexionaba sobre las implicaciones de introducir esta nueva entidad SCP en el universo Marvel, las repercusiones de sus recientes maniobras comenzaron a manifestarse con sorprendente inmediatez. La repentina aparición de 3 nuevas sedes de la Fundación, integradas a la perfección en la realidad como si siempre hubieran existido, supuso un aumento significativo de la capacidad operativa de la Fundación. Sin embargo, esta integración perfecta estuvo acompañada de una avalancha inmediata de comunicaciones, solicitudes de información y demandas de suministros, en particular de 2 de los emplazamientos dotados de recursos críticos. La avalancha de notificaciones fue abrumadora, pero entre ellas, ciertas directivas emitidas por Alex captaron la atención de todos. Su orden de que toda la fundación se pusiera en estado de máxima alerta resonó en toda la red con una autoridad sin precedentes, ratificada por el inusual consentimiento unánime del Consejo O5. El cumplimiento inmediato por parte de los emplazamientos de la directiva de alerta máxima sirvió de señal de alerta, revelando a toda la fundación que se había logrado la reconexión con estos emplazamientos previamente aislados. Esta revelación impulsó a la fundación a un estado de mayor actividad, motivada por la necesidad de los recursos críticos que producían estos sitios.
Lo que resultó particularmente llamativo fue la urgente demanda de armamento nuclear, una respuesta a la amenaza percibida de tener potencialmente miles de SCPs sueltos y a la necesidad de un formidable elemento disuasorio. El sitio 311, principal centro de producción de este tipo de armas, se vio inmerso en el centro de esta vorágine, con la misión de aumentar significativamente su producción. El rápido ensamblaje de un extenso arsenal de ojivas nucleares. Para Alex, las crecientes responsabilidades y la compleja logística que implicaba gestionar la infraestructura en expansión de la fundación eran algo habitual. A pesar de los desafíos inmediatos y las complicaciones previstas, reconoció el valor intrínseco de estos avances para el bien común de la fundación y de la humanidad en general. El equilibrio entre proteger al mundo de los SCP de clase Keter y optimizar las capacidades operativas de la fundación era un delicado equilibrio que él estaba preparado para afrontar. Aún así, con miles de SCP de clase Keter esperando entre bastidores para ser convocados, y apenas un puñado de instalaciones de clase 5 a disposición de la fundación, es inevitable que nos encontremos con un cuello de botella, reflexionó Alex en voz alta, contemplando los desafíos logísticos que se avecinaban. El sistema inevitablemente tendrá que diversificar sus incentivos o dejar de ofrecer recompensas por invocar, centrándose únicamente en las recompensas por contención. Sin embargo, la probabilidad de un cambio tan abrupto en su funcionamiento parece improbable, continuó. Su mente repasaba rápidamente las implicaciones de esta situación. Esta situación no puede continuar así, algo así tiene que cambiar. Dado que los sitios de la fundación se cuentan solo por cientos, asignar incluso un sitio a cada SCP es insostenible, más aún cuando a menudo me asignan 3 o 4 sitios a la vez. Con una mezcla de frustración y curiosidad, Alex se dirigió directamente al sistema. Oh, cómo me gustaría desentrañar los misterios de su funcionamiento. Conocer su proceso de toma de decisiones sería de un valor incalculable. Observó fijamente la interfaz flotante, esperando casi encontrar respuestas a sus preguntas. Pero sigues siendo tan reservado como siempre, ¿verdad, sistema? Suspiró, y el silencio de la interfaz solo intensificó el misterio. La adquisición de Site 311 marcó un momento crucial para la fundación, ya que impulsó significativamente su capacidad para fabricar Kingheads. Ese momento, la producción de nuevos Kingheads se había estancado debido a la falta de las instalaciones y la maquinaria necesarias en los emplazamientos existentes. La colaboración entre los ingenieros, científicos de la fundación y Tony Stark había sentado las bases para la producción del Kinghead, resolviendo muchos desafíos técnicos y preparando el terreno para la fabricación. El equipo tenía mucha confianza. Comprendían el proceso, pero se veían limitados por la falta de un entorno de producción adecuado. Consideraciones financieras habían disuadido previamente a Alex de comprometerse con la construcción de instalaciones especializadas. Si bien el sitio 19 poseía capacidad de producción, no estaba equipado para manejar la fabricación de aeronaves a la escala requerida para los Kingheads, que se habían vuelto cada vez más críticos, especialmente para operaciones que involucraban SCPs altamente móviles como SCP-4255. El nuevo potencial que ofrece Site 311 lo cambia todo. No solo facilita la producción interna de Kingheads, sino que también permite a la fundación conformar una amplia flota, garantizando que tanto los centros establecidos como los emergentes tengan acceso a este recurso crucial. La importancia estratégica de los Kingheads, junto con los ambiciosos estándares de la fundación, justifica una inversión significativa en el sitio 311 para satisfacer el aumento previsto de la demanda. Sin embargo, podría reducir la cantidad de dinero que se les ha dado últimamente a los demás sitios, hasta niveles más manejables, ya que no tendrían que realizar compras para todo lo que necesitaran, sino que podrían solicitarlo internamente. Incluso con el impresionante imperio criminal de Alex, todavía tenía que pagar precios exorbitantes por todo lo que sus sites necesitaban, ya que todo tenía que comprarse en secreto. Comprar materiales al por mayor resultaba mucho más económico, incluso si ahora se necesitaban muchos más. De hecho, este único sitio nuevo añadido a su cartera le proporcionaría un margen de maniobra mucho mayor en un futuro próximo. Y con la cantidad de planes que Alex tiene para el futuro de este mundo y el futuro de la fundación, así como las numerosas tramas de Marvel, necesitaría mucho dinero. Algunos proyectos, en particular, podrían ahora impulsarse gracias a las capacidades de producción de Site.
Con la ayuda del dúo banco, padre e hijo, ya contaba con el reactor de arco, tanto el pequeño para uso personal como el más grande y potente, capaz de alimentar instalaciones enteras por sí solo. Ahora solo necesitaba el nuevo y mejorado elemento creado a partir de la firma energética del Tesseracto. Los reactores de gran tamaño pronto tendrían mucha demanda, ya que cada site querría uno o dos, o incluso más, dependiendo de varios factores. La cantidad final dependería de si podían ser destruidos en una explosión masiva. Después de todo, todos los sites necesitaban una potente capacidad de autodestrucción. En cuanto a los reactores más pequeños, es posible que pronto pueda utilizarlos, ya que algunos de sus mejores hombres están trabajando en trajes similares a los de Iron Man. Estoy seguro de que mis hombres encontrarán un nombre adecuado. Sí, Alex tenía grandes planes, y estos, naturalmente, incluían la creación de un ejército de trajes similares a los de Iron Man para el personal de su fundación, por no hablar de algunos para él mismo. No sería algo que pudieran hacer de inmediato. Tomaría algún tiempo, pero ya podían empezar. También estaba el traje de vibranio, que él esperaba con muchas ganas. Naturalmente, serían mucho más raros dada la limitación de material del vibranio. No podría producirlos en masa. Sin embargo, cada site dispondría de cientos de trajes de Iron Man para el personal de investigación y de combate importante. Con Hank Pym también trabajando para él, podría incluso incorporar el traje de Ant-Man al suyo, creando un ejército de agentes con traje capaces de encogerse y aumentar de tamaño a voluntad. Para ello, necesitaría que aceptara compartir las partículas Pym, algo que por ahora parecía improbable. Aquello era, sin duda, un proyecto a largo plazo. Todavía faltaban muchos años para que se necesitaran cosas así. Por lo tanto, no tenía prisa. Por ahora, el mayor peligro en el universo Marvel era su propio sistema. Hoy se presentaba un día largo y caótico para Alex y la Fundación. Mañana sería igual de caótico, o incluso más, dependiendo del SCP que invocara. Capítulo 35. El efecto dominó de la estrategia. En la fresca mañana del 25 de diciembre, Alex recibió la noticia que tanto había esperado. El único ejemplar de SCP-204, ahora asegurado, estaba en camino a ser contenido, lo que representaba una victoria significativa y un alivio para Alex. Este éxito le ofreció un breve respiro para atender las tareas pendientes antes de embarcarse en su siguiente empresa. Invocará otro SCP con la esperanza de descifrar más sobre el misterioso sistema bajo su mando. Sin embargo, la perspectiva de invocar a otra entidad no estaba exenta de inquietudes. La posible aparición de un peligroso SCP de clase Keter le preocupaba enormemente, al igual que el caso singular de SCP-343. Clasificado como seguro debido a su conformidad con el confinamiento mientras así lo decidiera, la presencia de SCP-343 en un nuevo mundo planteaba un desafío peculiar. Si SCP-343 percibiera este universo como diferente y decidiera explorar sus límites, la Fundación, tal como está constituida actualmente, se encontraría impotente para hacer cumplir la contención. Según ellos, los riesgos y las recompensas van de la mano, y este era sin duda un riesgo que valía la pena correr. Poco después, el sistema informó a Alex de que John, el niño que encarnaba a SCP-204, había sido trasladado sano y salvo a su nueva residencia en el sitio 19. Esta actualización no solo marcó la contención exitosa de una anomalía significativa, sino que también representó un momento de triunfo para Alex y su equipo. DIN. Felicitaciones al anfitrión por la contención exitosa de SCP-204. Se están entregando recompensas. Tras recibir la notificación del sistema, Alex rápidamente comprendió que el mensaje no especificaba la contención de una sola entidad, lo que le dejó con dudas sobre las recompensas por múltiples instancias de un SCP. Esta constatación despertó su curiosidad sobre cómo respondería el sistema a la contención de SCP con múltiples manifestaciones, señalando la necesidad de un SCP diferente con tales características para una exploración más profunda. Sin embargo, su atención se centró rápidamente en la recompensa, y una sensación de logro lo invadió al evaluar su importancia. La recompensa por contener al SCP de clase Keter era excepcional, superando todas las compensaciones que había recibido anteriormente. DIN. Felicitaciones al anfitrión por recibir la recompensa. Habilidad. Retirada ondulante. Esta habilidad prometía ser mucho más útil y poderosa que cualquiera de los rasgos y habilidades que había adquirido hasta el momento.
Bueno, tal vez, excepto por la capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba, pero aún así solo poseía la mitad de ese poder. Aquella sí que era una habilidad legendaria. Sin embargo, esta tampoco estaba nada mal. Sobre todo porque, en la situación adecuada, podía salvarte la vida. Sin embargo, Retiro Ondulante no estaba exento de limitaciones. A diferencia de la teletransportación instantánea o los portales místicos conjurados por los maestros de las artes místicas, esta habilidad tenía restricciones que requerían una cuidadosa consideración. Sistema, ¿podrías explicarme esta habilidad? Estoy bastante seguro de que ya la entiendo, pero no me importaría una explicación. Din. Entendido, anfitrión. Tienes el poder de teletransportarte a cualquier cuerpo de agua que hayas tocado previamente, pero al emerger del agua, el ruido y la visibilidad son notables, y el proceso es lento y visible. Mientras Alex asimilaba la respuesta del sistema, se sintió frustrado por la información incompleta. Al parecer, el sistema había omitido varios detalles cruciales sobre Ripple Retreat que se le habían ocurrido al adquirir la habilidad. Estas omisiones, que abarcaban aspectos clave del funcionamiento de la habilidad, ponían de manifiesto la naturaleza habitualmente enigmática del sistema. Tampoco fiable como siempre. Refunfunó, recostándose con frustración. A pesar de las tendencias crípticas del sistema, Alex reconoció el valor estratégico de su nueva habilidad, incluso dentro de sus limitaciones. Decidido a no dejar escapar el día sin aprovechar su posición privilegiada, decidió seguir adelante con su plan. Bueno, supongo que debería invocar al SCP de hoy antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, se supone que es algo típico de la mañana de Navidad, reflexionó, preparándose para afrontar la incertidumbre y el posible caos de invocar a otro SCP, en consonancia con el espíritu navideño. Sistema, invoca un SCP aleatorio. Din. Entendido, anfitrión, espere un momento mientras se invoca al SCP aleatorio. Din. Advertencia. SCP-137 ha aparecido. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Al encontrarse con un SCP desconocido, Alex consultó rápidamente la base de datos de la Fundación para obtener información. Sintió un gran alivio al identificar que el SCP en cuestión pertenecía a la clase Euclid, una designación que le pareció algo elevada, aunque personalmente creía que tenía el potencial de ser una clasificación segura. Para él, la naturaleza extraordinariamente realista de los juguetes del SCP no justificaba una mayor preocupación. Al darse cuenta de que este SCP, al igual que los anteriores que había invocado durante la época navideña, estaba relacionado con temas festivos y alegres, reforzó su escepticismo sobre la supuesta aleatoriedad del sistema. El patrón se volvía innegable. Cada SCP invocado guardaba relación con la Navidad. Esta recurrencia era demasiado constante para ser una simple coincidencia, lo que llevó a Alex a cuestionar con mayor rigor la mecánica subyacente del sistema de invocación. ¿Cómo puedo seguir investigando? ¿Espero hasta el año que viene? Reflexionó Alex, debatiéndose sobre cómo validar sus sospechas. Tras pensarlo un poco, reconoció la dificultad de idear una prueba inmediata y eficaz, salvo invocar a numerosos SCP en rápida sucesión, una estrategia plagada de riesgos. Decidido a mantener una vigilancia constante en busca de patrones en la apariencia de los SCP y sus conexiones temáticas, Alex decidió posponer su teoría para continuar la observación. La emoción inmediata de explorar su nueva habilidad, retirada ondulante, le proporcionó una distracción bienvenida. Y situado junto a la piscina, Alex supervisaba los preparativos para su experimento con la habilidad retiro ondulante. Su aspecto contrastaba con la tarea que tenía entre manos. Aún vestía un elegante traje negro de diseñador, un marcado contraste con la practicidad del ejercicio. A su lado, un asistente lo esperaba con una toalla, un sutil recordatorio del salto de lo ordinario a lo extraordinario que estaba a punto de producirse. Los miembros de Alpha 1, incluido el jefe de su equipo de seguridad personal, estaban reunidos, representando el más alto nivel de confianza y confidencialidad dentro de su organización. Llénalo hasta arriba. Demasiada agua no hará daño, pero muy poca será molesta, ordenó, asegurándose de que el gran ataúd que tenían delante estuviera adecuadamente preparado para lo que iba a suceder. Su orden detuvo al personal en seco, obligándolos a cumplir sus instrucciones al pie de la letra.
Una vez que el ataúd rebosó de agua, Alex procedió a despedir discretamente al personal de menor rango. Con un gesto de aprobación, Alpha 1 los escoltó fuera, asegurándose de que la delicada naturaleza de la próxima demostración permaneciera dentro de un círculo reducido. La base subterránea engulló al personal despedido, una barrera física entre lo ordinario y los secretos que estaban a punto de revelarse. Dirigiéndose al resto de su equipo, la actitud de Alex se tornó solemne y seria. Muy bien, lo que están a punto de saber es altamente confidencial y no debe filtrarse bajo ninguna circunstancia. Espero que lo entiendan. La única razón por la que se les permite saber esto es debido a la situación actual y a su condición de mis guardias. ¿Lo comprenden? Su voz, firme y autoritaria, resonó en el aire, exigiendo absoluto secreto y lealtad. La respuesta de su equipo fue inmediata y contundente. Sí, señor. Afirmaron, y su grito unánime rompió la calma de la mañana. Su postura, rígida e inquebrantable, reflejaba su compromiso y la gran confianza que Alex depositaba en ellos. Bien, entonces observa, ordenó Alex con tono definitivo, anunciando la inminente demostración de su nueva habilidad. Se acercó a la piscina, un preludio del extraordinario acto que estaba a punto de realizar. La punta de su dedo rozó la fría superficie del agua, una interacción imperceptible para sus sentidos debido a su peculiaridad que lo hacía inmune a las variaciones de temperatura. Sin dudarlo, Alex se dirigió al gran ataúd preparado según sus instrucciones. Sus dimensiones eran generosas, diseñadas para albergar a un hombre de su estatura completamente sumergido. Con paso firme, entró en el ataúd y se tumbó hasta que el agua lo cubrió por completo. El equipo Alpha 1, encargado de su protección, observó atentamente cómo el agua comenzaba a agitarse de forma antinatural, como si estuviera a punto de hervir. La preocupación se apoderó de ellos, impulsándolos a inclinarse hacia adelante, listos para intervenir. Pero sus movimientos se paralizaron al presenciar lo imposible. Su líder había desaparecido del ataúd. Un murmullo de incredulidad recorrió al grupo mientras sus miradas se dirigían al estanque, que ahora reflejaba la agitación previa del ataúd. La superficie del agua se agitaba con fuerza, anunciando el regreso de su jefe. Instintivamente, apretaron las armas en sus empuñaduras, un reflejo de su entrenamiento, pero pronto se relajaron al reconocer la figura que emergía de las turbulentas aguas. Alex emergió de la piscina con una lentitud pausada, cada movimiento provocando ondas que captaron la atención de todos los presentes. Tras unos 20 segundos, salió completamente a la superficie, pisando el borde de la piscina. Abrió los ojos brevemente y respiró hondo, dando por finalizada la demostración. El despliegue de Ripple Retreat, desde su desaparición hasta su reaparición, dejó una huella imborrable en quienes lo presenciaron. Fue un crudo recordatorio de las extraordinarias capacidades de las que disponía su líder, una vívida ilustración del poder que trascendía los límites de la comprensión ordinaria. Para los miembros de Alpha 1, fue un momento sobrecogedor, un atisbo de la profundidad de los secretos y las habilidades que definían su enigmática misión. Asegúrense de tener siempre a mano un ataúd como este durante las salidas. Además, el personal debe estar preparado para recibirme aquí, en caso de que necesite recurrir a este método de retiro. No habrá preguntas ni respuestas. Han presenciado su ejecución. Adáptense en consecuencia, instruyó Alex a la asamblea con un tono que no admitía discusión. Luego aceptó la toalla de su ayudante, un gesto de necesidad práctica más que de consuelo. Su peculiaridad tal vez mitigara el frío del agua, pero no hacía nada por aliviar la incomodidad de un traje empapado y voluminoso. El propósito de revelar la ubicación de Ripple Retreat a su equipo de seguridad era estratégico, surgido de la necesidad de garantizar su seguridad en situaciones impredecibles. La capacidad de desaparecer y reaparecer a voluntad, si bien era una ventaja formidable, conllevaba una serie de limitaciones y vulnerabilidades que debían ser comprendidas por quienes le eran más cercanos. Este conocimiento era crucial, no solo para la eficiencia operativa, sino también para prevenir posibles incidentes de fuego amigo debido a una identificación errónea. Alex reconoció el riesgo que implicaba compartir los detalles de su habilidad. Informar a su equipo sobre el requisito previo de tocar el agua y la lentitud de su ejecución podría disminuir el factor sorpresa. Sin embargo, la decisión fue calculada. Al no contar con un método infalible para esquivar una lluvia de balas, consideró necesario sacrificar la transparencia con su círculo de confianza para su estrategia de supervivencia.
Mientras reflexionaba sobre la utilidad y las limitaciones de Ripple Retreat, Alex esperaba que la necesidad de emplear este método siguiera siendo mínima. Si bien proporcionaba un mecanismo de escape invaluable, el escenario ideal implicaría no tener que abandonar a sus escoltas ni depender únicamente de los refuerzos que esperaban su reaparición. Con estos pensamientos en mente, procedió a cambiarse de ropa, quitándose la ropa empapada, lamentando la probable ruina de su traje. Un pequeño precio a pagar por la demostración de una habilidad para salvar vidas. Y tras cambiarse el traje empapado por uno limpio y reluciente, Alex retomó la rutina implacable de sus responsabilidades diarias. Sin embargo, sus pensamientos no pudieron evitar desviarse hacia el extraordinario viaje del último mes, un período marcado por un aumento sin precedentes en las invocaciones de SCP. De hecho, la frecuencia y el volumen de estos sucesos habían pulverizado todos los récords anteriores, tiñendo el mes de una singular mezcla de triunfo y desafío. El mes había comenzado con una invocación singular el 1 de diciembre, que inesperadamente incorporó 2 SCP adicionales, gracias a la recompensa por hito del sistema, una mecánica que, si bien era útil desde una perspectiva externa, representaba un peligro real. Las convocatorias posteriores, los días 24 y 25, incrementaron aún más la cifra, culminando con la integración de un total de 5 SCP al cuidado de la Fundación en tan solo 30 días. Esta afluencia, si bien estratégicamente significativa, también puso de manifiesto la naturaleza impredecible de sus interacciones con el sistema. Entre los SCP de clase Keter invocados, sus niveles de amenaza variaban. Uno representaba un peligro directo debido a su letalidad inherente, otro se consideraba imposible de contener, y un tercero, aunque menos letal, amenazaba el delicado equilibrio de normalidad que la Fundación se esforzaba por mantener. Los 2 SCP restantes, que oscilaban entre las clasificaciones Euclid y Segura, presentaban sus propios desafíos y oportunidades para su contención y estudio. Este aumento repentino de actividad impulsó a la Fundación a un período de rápida expansión, con un número de empleados a nivel mundial que superó el 250.000. La ventaja estratégica de una red tan extensa de agentes era innegable, proporcionando a Alex una base sólida para afrontar las complejidades de su función. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de inconvenientes. El repentino aumento de personal, si bien demostraba las crecientes capacidades de la Fundación, conllevaba el riesgo de atraer atención no deseada, lo que suponía una amenaza potencial para el secreto que era fundamental para las operaciones de la organización. Aún existían fuerzas, como la antigua, contra las que sería impotente. Contar con un objeto SCP en su contención que le permitiera cierto grado de control sobre ella sería, sin duda, muy bienvenido. Alex se las arreglaría con lo que tenía, y no estaba nada descontento con lo que había conseguido, pues aunque la mayoría de los objetos de clase segura que contenía la Fundación eran de poca utilidad, era consciente de que también podría haber obtenido algunos objetos increíblemente peligrosos. En general, pensaba que estos primeros 6 meses habían transcurrido bastante bien. El hecho de que el Darkhold estuviera a salvo era un enorme alivio. Si hubiera caído en manos de Morgana Le Fay o Agatha Harkness, su peligrosidad habría aumentado considerablemente. En su nivel actual, estaba bastante seguro de que la Fundación podría eliminarlos a ambos si fuera necesario. Si hubieran asegurado el Darkhold, no tendría ninguna esperanza y, en el mejor de los casos, habría podido invocar a la hechicera suprema y esperar que actuara, pero quién sabía qué había visto con la piedra del tiempo. No, la anciana era un comodín peligroso e impredecible. Claro que no tenía intención de enfrentarse a ella. Era demasiado valiosa para el mundo y, por extensión, para Alex, pero eso no disminuía la amenaza que representaba tanto para él como para la Fundación en su conjunto. Sin duda, ella era preferible a un extraño, alguien arrogante, impulsivo y que se creía el mejor. Que pensaba que lo sabía todo y que tenía todas las respuestas. Tal vez terminaría interfiriendo lo suficiente como para que ella no muriera. Después de todo, él tenía a SCP-006. No solo el anciano, sino incluso Odín, el padre de todos, podría beneficiarse a esas aguas. Otra jugada arriesgada. Después de todo, había sido un belicista y sumamente poderoso, pero podría ser una baza importante contra alguien como Thanos, sin mencionar que mantenerlo con vida mantendría a ella encerrado.
Mientras los pensamientos y las tramas bullían en su cabeza, Alex no pudo evitar sentirse agradecido de haber llegado un tiempo antes de que las cosas empezaran a descontrolarse, ya que eso le permitiría un progreso más constante hasta el punto en que podría empezar a cambiar los acontecimientos en su propio beneficio. Hablando de cambiar los acontecimientos para su propio beneficio, el hecho de que Hulk y Hank Pym ya se hubieran aliado de alguna manera con la fundación también tendría un impacto en el futuro, aunque menor, pero él tenía la intención de sacar buen provecho de ellos y de los cambios que sus acciones habían provocado. Si bien con estos cambios su conocimiento futuro podría perder valor, no se arrepentía, ya que saber del futuro y no hacer nada es lo mismo que no saber nada. La clave está en saber cuándo actuar y cuándo no, y hasta ahora, sus acciones no han cambiado nada significativo a corto plazo, al menos. Bruce Banner y Hulk estaban destinados a reconciliarse. Y Pym estaba destinado a salvar a su esposa y ayudar a curar a Ava. Esto seguía igual. Simplemente alteró algunas líneas temporales. El rescate de las viudas negras de la habitación roja y su incorporación a la fundación fue otra medida con implicaciones a largo plazo, que ejemplifica aún más el enfoque proactivo de Alex para alterar el curso de los acontecimientos en busca de una ventaja estratégica. Sin embargo, informar a Tony Stark sobre los secretos de S.H.I.E.L.D. era una apuesta arriesgada que podía tener consecuencias imprevistas. Esta acción puso de manifiesto el delicado equilibrio entre utilizar su conocimiento para impulsar el cambio y el riesgo de efectos colaterales no deseados. Al acercarse el fin de año, Alex se permitió un respiro. Tenía una semana antes de invocar a otro SCP al mundo. Tiempo que esperaba que le permitiera encontrar y contener a otro de los objetos SCP sueltos. SCP-469, en particular, le permitiría dormir un poco más tranquilo una vez contenido. Tampoco rechazaría la idea de que contuvieran a 134, aunque el sistema no ofrecía ningún medio directo para facilitar su captura. Era tan inútil como siempre. Capítulo 36. Navidad tras las rejas. La Navidad siempre ha sido tan festiva como estresante para los adultos y padres de todo el mundo. Al fin y al cabo, debían asegurarse de que sus hijos la pasarán en grande. Una persona adulta que sintió especialmente la presión esta Navidad fue Hank Pym. Después de haber llevado a Ava a estar a su celda en Site-98, una celda que él mismo había ayudado a construir y mejorar, le había quedado un dolor de cabeza permanente. En cuanto Ava despertó, sintió miedo y pánico. Por suerte, contaban con Bill Foster para ayudarla a calmarse, aunque él también estaba asustado. Después de todo, él también había sido secuestrado, y de una manera mucho menos amable que Ava. Aún así, de adulto, se había esforzado por mostrarse tranquilo ante ella, aunque, gracias al entrenamiento que había recibido en S.H.I.E.L.D., Ava había podido desenmascararlo. Tanto Bill como Hank sufrieron un fuerte dolor de cabeza a causa del miedo que invadía a Ava, lo que la hacía poco cooperativa, algo que el resto del personal de Site-98 no se tomó nada bien. Cuanto más se portaba mal, más la castigaban, y cuanto más la castigaban, más se portaba mal e intentaba escapar. Hank, en particular, se sentía fatal por esto, ya que no se había dado cuenta de cuánto le culparía a Ava de todos sus problemas, lo que la hacía muy reacia a trabajar con él. Tienes que hacer algo, Pym. Ava ya ni siquiera puede dormir bien, y me temo que podrían restringir aún más la poca libertad que le queda si esto continúa, dijo Bill Foster al regresar de hablar con Ava. Lo intento, pero no me hacen caso. Solo dicen que existe riesgo de fuga, así que no pueden darle más libertad, respondió Hank con impotencia. Me dijiste que nos trajeron aquí para ayudarla, pero hasta ahora no te veo haciendo mucho, Pym. Lo único que veo es a Ava asustada y enfadada, hasta el punto de que su ya precaria calidad de vida empeora aún más. A mí también me prometieron que lo que haríamos aquí sería para ayudarla. Además, me han proporcionado bastantes recursos. Incluso he mejorado la habitación en la que está. Pero son bastante extremos en cuanto a los riesgos de fuga. No he trabajado mucho con esta gente, pero está claro que no se van a calmar antes de que Ava lo haga. Y no se calma hasta que la dejen en paz. Le gritó Bill a Hank, sintiéndose ambos igual de impotentes. Aunque quizás Bill mucho más que Hank, ya que este último al menos tenía la posibilidad de marcharse si así lo deseaba. Muy bien, escucha, Foster, estoy intentando ayudar, y Ava no tiene por qué perdonarme nada. No necesito que le caiga bien ni nada por el estilo. Lo único que pido es que sea más cooperativa con todos nosotros. Si lo hace, entonces sí, tal vez pueda convencer a los demás de que la traten mejor.
Pero mientras ella no colabore, no hay mucho que pueda hacer. Claro, puede que esté a cargo de este esfuerzo para ayudar a Star, pero eso solo será mientras ellos decidan que siga en ese puesto. Lo que necesito que hagas es lograr que se comporte, si es que tienes que hacerle algunas promesas. Para ello, hablaré con el personal, pero que sean cosas pequeñas. Algunos dulces, bocadillos y algo de entretenimiento. No puedo permitir que salga de su celda, al menos no ahora. Ante esto, Bill Foster parecía a punto de empezar una discusión a gritos con Hank antes de recostarse en su asiento y dejar escapar un suspiro. De acuerdo, le prometo una Navidad normal, con regalos, dulces, todo lo que pueda conseguir. Tú habla con nuestros anfitriones al respecto, y yo me aseguraré de que se porte lo mejor posible, dijo tras un momento. Claro, me encargaré de eso. No tenemos mucho tiempo para nada, pero haré lo que pueda con tan poco tiempo. Cena para mañana y algún regalo para el 25. Ve a preguntarle qué quiere y haré lo posible. Con esa promesa de Hank, Bill finalmente cedió, se puso de pie y regresó hacia la celda de Ava. Afortunadamente, por dentro parecía más una habitación típica que una celda. Aunque muchas de las comodidades que había al principio habían sido retiradas para ahora, castigos, dijeron mientras sacaban las cosas. Añadieron que podría recuperarlas una vez que demostrara tener una actitud ejemplar, fuera lo que fuese lo que eso significara. Al recorrer los pasillos metálicos y asépticos de las instalaciones, Bill Foster se topó con la silenciosa vigilancia de guardias fuertemente armados. Su presencia, un crudo recordatorio del entorno de alta seguridad en el que se encontraba, resultaba a la vez tranquilizadora e inquietante. Algunos guardias patrullaban los pasillos, mientras que otros montaban guardia frente a puertas a las que él no tenía acceso. Puertas que permanecían firmemente cerradas para impedir cualquier intento no autorizado de explorar lo que había más allá. Sin embargo, no fueron las puertas de seguridad las que le provocaron un escalofrío. Fueron las que estaban vigiladas no para impedir la entrada de personas, sino para evitar que algo saliera. La postura amenazante de los guardias, con las armas listas para neutralizar cualquier posible peligro, era un claro indicio de los riesgos que se escondían en el interior. Bill sabía que esas puertas no ofrecían una salida al mundo exterior, sino que protegían al mundo exterior de los peligros que se ocultaban tras ellas. Cada visita a la celda de Ava iba precedida de una exhaustiva revisión de seguridad, una rutina que Bill ya conocía demasiado bien. El proceso era minucioso, sin dejar ningún cabo suelto para garantizar que nada comprometiera la integridad de los protocolos de contención. Finalmente, tras sortear la serie de medidas de seguridad, Bill se encontró frente a una puerta que parecía engañosamente ordinaria en comparación con las imponentes puertas blindadas que acababa de atravesar. Con Ava Star. Ava no había tenido una buena Navidad. De hecho, hacía ya muchos años que no celebraba una como es debido. Apenas la recordaba. Incluso antes del accidente, sus padres siempre habían estado muy ocupados con el trabajo. Tras el accidente, su vida se había convertido en un infierno. Había mejorado un poco desde que Bill la encontró, pero no mucho. El dolor y la dificultad para tocar objetos siempre habían sido un problema. Cuando llegó por primera vez a las instalaciones del escudo, tenía la esperanza de que las cosas cambiaran, pero la verdad es que no fue así. La cámara que le habían construido había reducido el dolor que sufría y le permitía vivir con cierta normalidad en su interior. Pero eso significaba, sobre todo, que tenía que estudiar o entrenar todo el tiempo. Como mucho, Bill le traía algún detalle pequeño, como una prenda de ropa, un libro o algo así para su cumpleaños o Navidad. Nada más había marcado esas ocasiones. La situación no pintaba mucho mejor. Claro, la nueva habitación que le habían dado parecía bastante normal, pero no era más que una habitación común y corriente dentro de una versión más grande de la cámara que tenía en casa de Shield. Era simplemente una ilusión que las cosas fueran como siempre, pero no lo eran en absoluto. La gente de aquí era igual de fría que la de Shield, pero también era diferente. La gente de Shield parecía desconfiar de ella, temiendo que pudiera atacarlos. La gente de aquí no sentía el mismo miedo. Solo temían que escapara, parecían considerarla inofensiva. El único peligro que podía representar era que anduviera sola por ahí. Eso era lo que realmente la asustaba. Esa gente guardaba secretos, secretos mortales. Secretos peligrosos, de esos que con solo saberlos la matarían. Y encima, se suponía que el gran y poderoso Hank Pym debía atenderla. El hombre responsable de todo. Era su culpa, y ahora venía queriendo ser un héroe.
Cuando lo vio por primera vez, intentó atacarlo. Al fin y al cabo, acababa de despertar tras ser secuestrada. Sin embargo, fue una decisión equivocada, ya que sus captores no tardaron en detenerla. Después de eso, despertó atada a la cama, incapaz de desconectarse del sueño. Un fuerte zumbido le llenaba la cabeza y le impedía descansar. Por suerte, Bill también estaba allí, aunque él también había sido secuestrado. Toc, toc. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Bill, ¿eres tú?», preguntó, ya que Bill era una de las pocas personas que la visitaban. Bill abrió la puerta y entró rápidamente. «Sí, soy yo», dijo con una débil sonrisa. Siempre intentaba sonreír, hacer que todo pareciera estar bien. Pero ella sabía que tenía miedo. Lo veía en él. A él tampoco le gustaba estar allí. Simplemente no había muchas opciones. Escapar no parecía posible. Claramente tenían una manera de impedir que se volviera intangible. En otro momento, le habría encantado algo así, pero ahora deseaba poder seguir transformándose a voluntad y escapar de allí llevándose a Bill con ella. Pero él no huiría. Sabía que ella necesitaba estar en una cámara como esta. Solo este lugar y él tenían uno, y ella no creía que volver allí fuera buena idea. Después de haber sido secuestrada, esa gente solo se asustaría más. Bill entró y se sentó en la única silla que quedaba en la habitación, con aspecto nervioso. «Ava, hablé con Pim», dijo, a lo que Ava reaccionó con vehemencia al oír ese nombre. «¿Y qué quiere él?», gruñó ella. «Por favor, Ava, él quiere ayudar, y nosotros queremos ayudarte. Incluso él es impotente ante la gente que dirige este lugar. Solo necesitamos tiempo, un poco más, y podremos resolver este problema. Una vez que te cures, serás libre para vivir una vida normal». HMPH. No necesito ni quiero su ayuda. Todo esto es culpa suya. No puede venir a hacerse el héroe ahora, es demasiado tarde. Ava lo interrumpió. «Por favor, no te pongas así. Ya no eres una niña pequeña. Todavía tenemos tiempo, Ava, aunque no mucho, así que tenemos que aprovecharlo. Si no encontramos una cura, morirás demasiado joven. Estas personas podrían ayudar, e incluso si no pueden, Pim sí. Sé que no quieres su ayuda, pero la verdad es que la necesitamos. Su ayuda es gratuita, Ava, pero la de los demás, no tanto. Seguro que Pim tiene sus razones para ayudarte, pero aprovechemos al menos eso y consigamos también lo que necesitamos. Después, cuando terminemos, podremos irnos». «¿De verdad crees que podemos irnos así como así? Parecen el tipo de personas a las que les gusta mucho guardar secretos», resopló Ava. «¿Y qué secretos conocemos? Lo único que sabemos es que existe un grupo con tecnología comparable a la de Shield. La razón por la que Pim está al mando es porque él tampoco forma parte de ellos. Por ahora, no sabemos nada sobre ellos. Tenemos que mantenerlo así, y sí, nos dejarán ir. Probablemente de la misma manera que llegamos aquí, solo que esta vez nos abandonarán en algún lugar al azar sin que sepamos siquiera dónde estamos. Por eso hay que comportarse bien si los obligas a revelar sus intenciones». «Bueno, entonces, puede que no nos dejen ir de nuevo, al menos no sin antes llenarnos la cabeza de algo que nos provoque amnesia, y ese tipo de cosas siempre tienen tantos efectos secundarios que deberíamos intentar evitarlos a toda costa». Ante sus palabras, Ava se quedó pensativa un momento. Sí quería curarse, y tal vez él tuviera razón, pero no sabía lo suficiente como para representar un riesgo para los responsables. Pero desde luego, no le gustaba nada. «Esto no me gusta, Bill, de verdad que no. Y no tienes por qué estar de acuerdo. De hecho, hubiera preferido que Shield solucionara el problema contigo. No siempre podemos tener lo que queremos, pero por favor, prométeme que te portarás bien, ¿de acuerdo?», le imploró Bill. Ava, suspirando, solo pudo asentir y estar de acuerdo. «Está bien, Bill, lo prometo, pero solo si ellos o Pim no hacen nada raro». «No lo harán, y gracias, Ava». Bill sonrió un poco más sinceramente ahora. «Como ya les comenté, hablé con Pim y accedió a hablar con nuestros anfitriones para que puedan tener una Navidad como es debido este año, al menos con regalos y comida. Así que díganme qué desean y les transmitiré el mensaje. Pim y yo haremos todo lo posible para que así sea». Ava levantó la vista al verlo. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gustaba la Navidad? Y, de hecho, existía la posibilidad de que estas personas le ofrecieran una Navidad mucho más cercana que cualquiera que hubiera recibido en Shield.
De acuerdo, entonces quiero... Fin del capítulo 36.